Si esta luz aparece frente a ti en el océano profundo, no es una señal de vida, es una advertencia. En la oscuridad absoluta, donde el sol jamás ha llegado y la presión podría aplastar un submarino moderno, algo se mueve sin hacer ruido. No tiene escamas brillantes ni dientes expuestos. No necesita velocidad. De pronto, su cuerpo emite un resplandor suave, casi hermoso, y ese es el momento en que ya es demasiado tarde. Porque los científicos descubrieron que algunos tiburones fantasma brillan en la oscuridad, y todavía no entienden del todo por qué. Descendemos. Apenas dejamos atrás los últimos restos de luz solar, el océano comienza a cambiar de reglas. Aquí abajo no hay día ni noche, no hay colores, no hay referencias. El agua se vuelve más fría, más pesada. Cada 10 metros, la presión aumenta como si el océano intentara aplastar cualquier forma de vida que ose existir aquí. Y aún así, existen depredadores. A cientos de metros bajo la superficie, donde la mayoría de los tiburones conocidos ya no pueden sobrevivir, aparece una silueta imposible. Su cuerpo es alargado, pálido, casi translúcido. Sus ojos no reflejan la luz porque aquí no hay nada que reflejar. Su movimiento no es agresivo, es calculado. Durante décadas, los científicos pensaron que estas criaturas eran primitivas, restos vivientes de una época fallida. Se equivocaron, porque este animal no solo sobrevive en uno de los entornos más hostiles del planeta. Ha desarrollado algo que desafía toda lógica evolutiva. Emite luz, y no lo hace por belleza. A medida que descendemos más, el océano se vuelve un lugar donde la vida no puede darse el lujo de desperdiciar energía. Cada movimiento cuesta. Cada error es fatal. Aquí abajo, la bioluminiscencia no es un truco, es un lenguaje. Peces, calamares y medusas usan destellos para comunicarse, confundir o atraer. Pero los tiburones, depredadores silenciosos, eficientes, antiguos, se suponía que no necesitaban ese recurso. Hasta que alguien miró con suficiente atención. En 2021, un hallazgo inquietante sacudió la biología marina. Ciertas especies de tiburones de aguas profundas no reflejaban la luz azul del entorno como otros animales. La absorbían, y luego la reemitían como un brillo fantasmal. No era un reflejo, era emisión activa. Los científicos aún no saben exactamente cómo evolucionó este rasgo, pero lo que descubrieron después fue más perturbador. El brillo no es uniforme. Aparece en patrones, líneas suaves a lo largo del cuerpo, zonas específicas alrededor de la cabeza y las aletas, como si el animal estuviera diseñado para ser visto, solo por quienes saben cómo mirar. Y aquí es donde se vuelve inquietante, porque la mayoría de las presas en el océano profundo pueden ver en el rango azul-verde. Es la única longitud de onda que viaja lejos en estas profundidades. El tiburón fantasma brilla exactamente en ese rango. Esto plantea una pregunta más amplia. ¿Está usando la luz para comunicarse o para cazar? Seguimos descendiendo. A más de 1000 metros de profundidad, el mundo se vuelve completamente ajeno. La presión aquí es más de 100 veces superior a la de la superficie. El agua no se mueve como la conocemos. Es densa, silenciosa, hostil, y aún así, este tiburón se desplaza con total libertad. Su esqueleto no es completamente óseo. Está hecho de cartílago flexible, capaz de soportar presiones extremas sin quebrarse. Sus músculos no están diseñados para persecuciones largas, sino para ráfagas precisas. No persigue a su presa, la espera. Aquí abajo, la caza no es una carrera, es una ecuación. La bioluminiscencia del tiburón fantasma podría cumplir varias funciones al mismo tiempo. Una de ellas es el camuflaje inverso. Desde abajo, muchas presas miran hacia arriba buscando sombras. Al emitir un brillo suave, el tiburón borra su silueta contra el débil resplandor del agua superior. Literalmente se vuelve invisible mientras brilla. Y los científicos todavía no entienden completamente por qué este mecanismo es tan preciso. Pero hay algo aún más perturbador. Algunas especies parecen usar la luz como señuelo. Pequeños organismos se acercan al resplandor,
creyendo que es una fuente de alimento o una señal inofensiva. En ese instante, la distancia entre la vida y la muerte se mide en centímetros. Un movimiento. Un cierre de mandíbulas. Silencio otra vez. Durante años se creyó que estos tiburones eran lentos, torpes, mal adaptados. Los datos recientes lo cambiaron todo. Análisis metabólicos revelan que su consumo energético es absurdamente eficiente. Pueden pasar largos periodos sin alimentarse. Cada caza es calculada, cada destello deliberado. Y esto lleva a una idea inquietante. Si una criatura es capaz de controlar cuándo y cómo brilla en la oscuridad absoluta, ¿qué más puede hacer que aún no hemos visto? Descendemos más. A profundidades donde el fondo marino se vuelve un desierto de lodo y roca, el tiburón fantasma sigue presente. No domina por fuerza, domina porque entiende el entorno mejor que cualquier otra cosa viva aquí abajo. Sus sentidos no dependen de la vista. Percibe campos eléctricos, vibraciones mínimas, cambios de presión. La luz que emite no es para él, es para los demás. Y aquí surge el verdadero miedo. Si la evolución fue capaz de crear un depredador que usa la luz como arma en el lugar más oscuro del planeta, ¿qué otras estrategias ha desarrollado la vida lejos de nuestros ojos? Los científicos han explorado menos del 5% del océano profundo. Cada nueva expedición revela criaturas que parecen diseñadas por una lógica distinta. Ojos gigantes, cuerpos gelatinosos, mandíbulas que no deberían funcionar. Y aún así, funcionan. Esto plantea una pregunta que incomoda incluso a los expertos. ¿La bioluminiscencia del tiburón fantasma es una adaptación reciente o apenas estamos empezando a notar algo que siempre estuvo allí? Porque si estas criaturas han brillado durante millones de años sin ser vistas, ¿cuántos otros depredadores invisibles existen en este mismo instante? Y lo que hemos descubierto hasta ahora solo profundiza el misterio. Aquí haremos una pausa en el descenso. A más de 2000 metros bajo la superficie, el océano deja de sentirse como un lugar natural. Aquí abajo, la temperatura roza el punto de congelación. La presión es tan extrema que un error estructural aplastaría acero como papel. No hay corrientes visibles, no hay sonido, solo oscuridad y vida. Es en esta zona donde el tiburón fantasma deja de parecer un animal y empieza a parecer una anomalía. Su cuerpo, pálido y alargado, no muestra cicatrices evidentes. No porque no haya luchado, sino porque aquí abajo casi nada sobrevive el tiempo suficiente para dejar marcas. Su piel no refleja la luz de manera convencional. Está cubierta por estructuras microscópicas que absorben y redistribuyen la energía luminosa. Como si el animal hubiera sido diseñado para manipular la oscuridad. Los científicos aún no saben exactamente cómo su sistema bioluminiscente se activa con tanta precisión. No es constante. No es aleatorio. Se enciende y se apaga como una decisión. Y esto plantea una pregunta más amplia. ¿Estamos viendo solo un rasgo físico o una forma primitiva de control del entorno? En el océano profundo, la información es más valiosa que la fuerza. Saber dónde está algo, cuándo se mueve, si está vivo o muerto. La luz, aquí abajo, es información pura. El tiburón fantasma no ilumina el entorno. Ilumina lo justo para alterar el comportamiento de otros. Y aquí es donde se vuelve inquietante. Estudios recientes sugieren que algunas presas no huyen del brillo, se congelan. Como si el resplandor activara un reflejo antiguo, una respuesta neurológica que aún no entendemos. No es atracción, no es miedo, es confusión. Un segundo de duda, en este entorno, es una sentencia de muerte. Descendemos más. A estas profundidades, la evolución deja de parecer lenta. Aquí, los cambios son extremos o no existen. O te adaptas de forma radical, o desapareces. El tiburón fantasma pertenece a una línea evolutiva que se separó de otros tiburones hace más de 400 millones de años. Existía antes de los dinosaurios, antes de los árboles, antes de que la Tierra se pareciera a lo que conocemos. No es un error de la evolución. Es un superviviente de pruebas que nosotros jamás enfrentaríamos. Y sin embargo,
sigue aquí. Sus órganos internos están comprimidos de forma distinta. No tiene vejiga natatoria. No necesita flotar. Controla su profundidad con precisión milimétrica. Cada descenso, cada ascenso, está calculado para gastar la menor energía posible. Y aún así, puede brillar. La bioluminiscencia es costosa. Requiere reacciones químicas, control celular, gasto metabólico. En la superficie, eso tendría sentido para atraer pareja o presas. Aquí abajo, es un lujo peligroso. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Los científicos todavía no tienen una respuesta definitiva. Algunos creen que el brillo funciona como un sistema de reconocimiento entre individuos de la misma especie. Una firma visual invisible para casi todo lo demás. Otros piensan que es una forma de intimidación silenciosa, un mensaje que dice, estoy aquí, y no puedes verme del todo. Pero hay una hipótesis que inquieta incluso a los investigadores más experimentados. Que la luz no sea el objetivo, que sea un subproducto, que el tiburón fantasma no use la bioluminiscencia, sino que sea incapaz de apagarla por completo. Si eso es cierto, significa que su cuerpo está tan profundamente adaptado a la oscuridad que incluso su metabolismo emite señales, como un reactor biológico filtrándose en el vacío. Y aquí es donde el miedo cambia de forma. Porque si estas criaturas han evolucionado hasta este punto sin que las notemos, ¿qué otras adaptaciones invisibles existen en el océano profundo? Descendemos hasta zonas donde el fondo marino parece muerto, pero no lo está. Sensores han detectado movimientos, señales eléctricas, actividad, lugares donde nada debería vivir, pero algo lo hace, y el tiburón fantasma sigue siendo parte de ese ecosistema, no como rey, como equilibrio. No domina el océano profundo por violencia. Lo domina porque entiende las reglas que nosotros apenas estamos empezando a descubrir. Y aquí surge una idea inquietante. Si el océano profundo cambiara, si la temperatura aumentara, si la química del agua se alterara, ¿estas criaturas ascenderían? No como monstruos de película, sino como depredadores perfectamente adaptados a un mundo que nosotros estaríamos destruyendo. Esto plantea una pregunta que rara vez se dice en voz alta. ¿El océano profundo nos es ajeno? ¿O simplemente nos está esperando? Porque lo más aterrador no es que los tiburones fantasma brillen en la oscuridad, es que lo hacen sin necesitar ser vistos, y que, incluso hoy, la mayor parte de su mundo sigue intacta, silenciosa, observándonos desde abajo. Por debajo de los 3000 metros, el océano entra en una categoría distinta. Aquí, la presión supera las 300 veces la presión atmosférica. Es el equivalente a colocar decenas de aviones comerciales sobre cada centímetro de tu cuerpo. Ningún ser humano puede existir aquí sin tecnología. Ninguna nave puede permanecer mucho tiempo sin fallar. Y aún así, la vida continúa. En esta región, el tiburón fantasma se vuelve casi invisible. No porque desaparezca, sino porque la luz deja de comportarse como esperamos. Cada fotón es absorbido, distorsionado, reciclado por el entorno. La oscuridad no es ausencia de luz. Es un estado activo, y el tiburón fantasma parece entenderlo. Su brillo ya no es uniforme. Se concentra en puntos específicos del cuerpo. Pequeños destellos que aparecen y desaparecen como señales codificadas. No iluminan el agua. Iluminan el espacio mental de lo que los observa. Y aquí es donde los científicos todavía no entienden completamente por qué. Los registros de cámaras de aguas profundas muestran comportamientos extraños en organismos cercanos cuando el tiburón activa su bioluminiscencia. Cambios bruscos de dirección. Parálisis momentánea. Errores de navegación. Como si el cerebro de estas criaturas no estuviera preparado para interpretar esa señal. Esto plantea una pregunta más amplia. ¿Y si la bioluminiscencia no fuera solo una herramienta visual, sino un arma sensorial? En la superficie, la evolución favoreció la vista. Aquí abajo, favoreció cualquier cosa que pudiera romperla. El tiburón fantasma no necesita dientes gigantes ni embestidas violentas. Su ventaja injusta es más sutil.
introduce ruido en el sistema nervioso de su entorno. Confunde, interrumpe, desorienta. Y una vez que eso ocurre, escapar es matemáticamente improbable. Pero aquí viene el giro inesperado. Durante décadas, los científicos pensaron que estos tiburones eran lentos, pasivos, reliquias primitivas desplazándose sin urgencia por un mundo vacío. Se equivocaron. Sensores de movimiento de alta precisión revelaron aceleraciones repentinas. No largas persecuciones, sino estallidos de velocidad perfectamente cronometrados. El tiburón fantasma no persigue, calcula, espera, y cuando el momento es exacto, se mueve. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre su comportamiento de caza. No es un animal reactivo, es predictivo. Lee patrones, anticipa trayectorias, usa la oscuridad como cobertura total, y no está cazando solo. Aunque rara vez se ven en grupo, hay indicios de superposición de territorios, zonas donde múltiples individuos coinciden sin conflicto, como si el océano profundo no funcionara bajo nuestras reglas de competencia, sino bajo acuerdos silenciosos que no entendemos. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque estos tiburones no necesitan reproducirse rápido, no necesitan grandes números. Su estrategia es la permanencia. Viven mucho, crecen lento, desaparecen de los registros durante años y luego reaparecen intactos, como si el tiempo no les afectara de la misma forma. Algunos científicos creen que su metabolismo está tan ajustado que roza un estado de suspensión parcial. No hibernan, no duermen, simplemente esperan. Y cuando algo cambia en el entorno, están listos. Esto nos lleva a una idea incómoda. Si el océano profundo ha sido estable durante millones de años, estas criaturas han tenido tiempo de perfeccionarse sin interferencia humana. Pero ahora, esa estabilidad está cambiando. El calentamiento global no se detiene en la superficie. Las corrientes profundas se alteran. La química del agua cambia lentamente. El ruido humano penetra cada vez más abajo, y nadie sabe cómo responderán estas especies. Los científicos aún no saben si el brillo del tiburón fantasma podría volverse más intenso, más frecuente, o si podría adaptarse a nuevas longitudes de onda, invisibles incluso para nuestros instrumentos actuales. Lo que hemos descubierto solo profundiza el misterio. Porque si una criatura puede dominar uno de los entornos más hostiles del planeta sin que apenas la notemos, ¿qué otras adaptaciones imposibles están ocurriendo ahora mismo, fuera de nuestra vista? Nos acercamos al límite final. Zonas donde casi nada ha sido explorado. Donde cada descenso revela algo que no encaja con nuestros modelos. Donde la vida no parece luchar contra el entorno, sino haberse rendido a él de una forma inteligente. Y el tiburón fantasma sigue ahí. No como un monstruo, no como una amenaza directa, sino como un recordatorio. Que la oscuridad no está vacía, que la evolución no siempre busca belleza, y que el planeta aún guarda depredadores que no necesitan ser vistos para dominar su mundo. Entramos en la zona Hadal, más allá de los 6.000 metros. Un lugar tan profundo que el fondo del océano deja de sentirse como un ecosistema y empieza a parecerse a otro planeta. Aquí, la presión es tan extrema que incluso los materiales diseñados por el ser humano comienzan a deformarse lentamente. El agua ya no se comporta como un líquido común. Es más densa, y aún así, no está vacía. En este reino final, los tiburones fantasma rara vez son vistos. Pero cuando aparecen, algo no encaja. Sus cuerpos muestran variaciones sutiles. Diferencias en el patrón del brillo. Cambios en la forma de la cabeza. Como si no estuviéramos observando una sola especie, sino múltiples líneas evolutivas divergentes, ocultas bajo el mismo nombre. Los científicos aún no saben cuántas variantes existen realmente. Cada expedición descubre individuos que no encajan del todo con las clasificaciones conocidas. Demasiado grandes, demasiado pequeños, demasiado luminosos, demasiado silenciosos. Esto plantea una pregunta más amplia.
¿Y si el tiburón fantasma que conocemos es solo la versión superficial de algo mucho más antiguo? En las zonas hadales, la comida es escasa. No hay persecuciones, no hay desperdicio de energía. Cada movimiento debe estar justificado. Aquí, la bioluminiscencia podría cumplir una función aún más inquietante. No atraer, sino filtrar. Un lenguaje visual que solo ciertas especies pueden interpretar. Un sistema de reconocimiento en la oscuridad absoluta. Brillar no para ser visto por cualquiera, sino solo por quien debe verte. Y aquí es donde se vuelve inquietante, porque si estas señales existen, significa que hay una red de comunicación que no estamos captando. Un diálogo silencioso que ocurre en las profundidades mientras nosotros creemos estar solos en la cima del planeta. Algunos investigadores sugieren que el brillo podría estar ligado a estados fisiológicos internos. Hambre, estrés, reproducción. Como un panel de control externo que expone lo que ocurre dentro del cuerpo, pero otros van más lejos. Proponen que la bioluminiscencia podría estar conectada al sistema nervioso de formas que aún no comprendemos, que no sea solo una respuesta química, sino una extensión directa del cerebro, un pensamiento hecho luz. Si eso fuera cierto, el tiburón fantasma no solo vería la oscuridad, la estaría moldeando, y entonces surge el escenario que nadie quiere plantear abiertamente. ¿Qué pasaría si estas criaturas perciben el océano de una manera completamente distinta a la nuestra? No como un espacio tridimensional, sino como un campo de señales, vibraciones y pulsos luminosos que nosotros no podemos sentir. En ese mundo, la superficie no sería el centro. Sería una periferia ruidosa y peligrosa, un lugar inestable, un error temporal, y nosotros seríamos los intrusos. Esto nos lleva al futuro. A medida que la tecnología mejora, estamos descendiendo más. Cámaras más sensibles, sensores más precisos, submarinos no tripulados que pueden permanecer semanas en el fondo. Cada avance revela algo nuevo, y cada descubrimiento abre más preguntas de las que responde. Los científicos aún no saben cómo afectará la exploración humana a estas especies. No sabemos si el simple acto de observarlas ya está alterando su comportamiento. No sabemos si el ruido, la luz artificial o las vibraciones están interfiriendo con sus sistemas sensoriales. Y lo más inquietante de todo, no sabemos si ya nos han notado. Porque en un entorno donde la oscuridad es total, cualquier fuente de luz externa es imposible de ignorar. Cada descenso humano es como un faro encendido en un mundo que evolucionó para no ser visto. Tal vez, ahora mismo, algo nos observa desde más abajo. No con curiosidad, no con miedo, sino con paciencia. El tiburón fantasma no necesita conquistar la superficie. No necesita enfrentarnos. Su dominio no está aquí arriba. Está en un mundo donde no podemos sobrevivir, donde nuestras reglas no aplican, donde la evolución tuvo millones de años sin testigos. Lo más aterrador no es que estas criaturas brillen en la oscuridad, es que lo hacen en un lugar donde nunca debieron existir, y aún así lo dominan. Y si la historia del planeta nos ha enseñado algo, es esto. La Tierra no elimina a sus criaturas más eficientes. Solo espera el momento adecuado para volver a necesitarlas. La idea de que estas criaturas puedan notarnos no es ciencia ficción. En el océano profundo, la percepción funciona con reglas distintas. Allí abajo, ver no significa mirar. Significa detectar cambios mínimos, una vibración fuera de lugar, una frecuencia que no pertenece al entorno, una luz que no debería existir. Y cada vez que descendemos, llevamos todo eso con nosotros. Los tiburones fantasma evolucionaron en un mundo estable durante millones de años, sin estaciones, sin ciclos de luz, sin ruido constante. La oscuridad no es una ausencia para ellos, es su estado natural, su ventaja injusta. Por eso su bioluminiscencia resulta tan perturbadora. Porque no es decorativa, no es accidental, y definitivamente no es inofensiva. En experimentos de laboratorio, cuando se analizan tejidos bioluminiscentes de peces abisales, los científicos descubren algo inquietante. El brillo no es uniforme. Cambia en intensidad, en patrón
incluso en ritmo, como si respondiera a estímulos que aún no sabemos identificar. Los científicos todavía no entienden completamente por qué ciertos tiburones fantasma brillan más cuando están inmóviles. Esto rompe una lógica básica de supervivencia. En la superficie, quedarse quieto y visible es una sentencia de muerte. En el abismo, podría ser una estrategia. Tal vez el brillo no atrae depredadores, tal vez los confunde, o peor aún, tal vez los evalúa. Aquí es donde se vuelve inquietante, porque si el brillo sirve para leer el entorno, entonces el tiburón fantasma no solo observa, analiza, interpreta, decide. Y eso nos obliga a replantear algo incómodo. Siempre hemos asumido que la inteligencia compleja requiere grandes cerebros, estructuras sociales visibles, comportamientos reconocibles. Pero en el océano profundo, la inteligencia podría haberse desarrollado en silencio. Sin testigos, sin necesidad de demostrarse. Un tipo de inteligencia que no construye herramientas, pero domina un entorno que nosotros no podemos ni visitar. El tiburón fantasma desciende cientos, a veces miles de metros, sin esfuerzo aparente. Su cuerpo está diseñado para colapsar sin romperse. Sus tejidos no luchan contra la presión, la aceptan. Sus órganos funcionan como si el océano entero fuera una extensión natural de sí mismo. Mientras nosotros necesitamos acero, tecnología y años de planificación para llegar allí, él simplemente está en casa. Esto plantea una pregunta más amplia. ¿Y si el brillo no es solo una adaptación biológica, sino una consecuencia inevitable de vivir tanto tiempo en la oscuridad? En ausencia total de luz, cualquier sistema sensorial alternativo se convierte en poder. Detectar lo que otros no pueden. Comunicar sin sonido. Marcar territorio sin movimiento. La bioluminiscencia podría ser el último paso de una evolución que ya no necesitó ojos como los nuestros. Y sin embargo, seguimos llamándolo tiburón fantasma. Como si fuera algo irreal. Como si no perteneciera a nuestro mundo. Pero pertenece. Y ha estado aquí mucho antes que nosotros. Algunos modelos evolutivos sugieren que estas líneas de tiburones podrían sobrevivir incluso a eventos de extinción masiva. No dependen del sol. No dependen de ecosistemas frágiles. No dependen de la superficie. Si el océano se oscureciera aún más, si la vida en la superficie colapsara, ellos seguirían allí abajo, brillando, esperando. Lo más inquietante no es imaginar un futuro dominado por criaturas del abismo. Es aceptar que, en cierto modo, ya lo está. Vivimos en una capa delgada del planeta. Una película superficial de luz y aire. Debajo de nosotros, existe un mundo inmenso, antiguo y funcional que no nos necesita. Y cuanto más profundo descendemos, menos sentido tiene la vida según nuestras reglas. Tal vez por eso el tiburón fantasma brilla en la oscuridad. No para iluminarnos el camino, sino para recordarnos que nunca fuimos los dueños de este planeta.